Revivado por su palabra con su amigo Elías Gómez, un capítulo por día a la vez. Y te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones y compartas con tus amigos, familiares y conocidos. Estamos en el Evangelio Juan, capítulo 18. Este capítulo está hablando ya acerca de que ya se acabó la cena pascual de Jesús con sus discípulos y Jesús ahora se fue a orar, y después de la oración es en el que Jesús con sus discípulos se dirigen, como dice aquí, al otro lado del torrente Cedrón, en otras palabras, al otro lado del Getsemaní. Es allí donde se encuentra con Judas Iscariote y la sedición, las personas que querían arrestarlo. Pero algunos quizás pueden creer y argumentar diciendo de que Jesús fue muerto porque él no se pudo defender, Jesús no estaba acorralado, no sabía qué hacer, así que su muerte fue por esas circunstancias. Pero el capítulo nos muestra de que Jesús tenía la situación controlada. Jesús llega y él no se asusta, sino con toda confianza le dice: ¿y a quién buscáis? A Jesús Nazareno, le dice, y él le responde: yo soy. Bueno, es muy curioso porque cuando él responde yo soy, está mostrando de forma breve parte de su divinidad, porque yo soy es la transliteración la transliteración al español de la palabra Jehová. Yo soy el que soy, yo soy, ¿no? Así que cuando Jesús dice yo soy, muestra su divinidad de forma breve, tanto así que la gente se asusta y dice: wow, ¿qué pasó aquí? ¿No? Y piensan que era solamente una alucinación. Así que simplemente se levantan y vuelven a lo suyo. Y Jesús otra vez más les pregunta: ¿a quién buscáis? Y ellos responden: a Jesús el Nazareno. Y él entonces menciona y dice: si me buscáis, dejar ir a estos, es decir, a sus discípulos. Jesús tenía mucho interés por sus discípulos y porque la muerte de sus discípulos para aquel entonces no habría de ser relevante, porque Jesús tenía que morir solamente para el perdón de los pecados de la humanidad. Bueno, Jesús entonces se deja ser atado de las manos, las manos atadas a la espalda, se deja ser llevado ante la corte de los judíos. Ante la corte de los judíos se encuentra con Anás. Anás le suelta las manos y le hace un interrogatorio. Y luego, después, otra vez más lo ata las manos y le lleva ante Caifás. Qué curioso que Caifás era el suegro de Anás. Muy interesante ese dato. ¿Por qué? Porque a veces las cuestiones familiares, cuando hay un juicio, como que se tornan un tanto oscuras, ¿no? Pero bueno. Luego, en el versículo 16 dice: pero quedó fuera a la puerta el discípulo conocido del sumo sacerdote. El discípulo conocido del sumo sacerdote habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Aquí el apóstol Juan se está refiriéndose a él mismo en tercera persona, que Juan era conocido por el sumo sacerdote y por lo tanto él le dejó entrar a él para que pueda presenciar el juicio que le hacían a Jesús, pero afuera quedó Pedro. Juan apeló por Pedro y dejaron entrar a Pedro, ¿no? En otras palabras, lo que Juan está diciendo aquí es de que él, no se menciona de forma directa, pero de forma indirecta nos está mencionando de que él vio con sus propios ojos el juicio, vio al pie de la letra cómo es lo que le enjuiciaron a Jesús. Jesús entonces es enjuiciado y les pregunta: háblanos, Jesús, sobre tus discípulos y tu doctrina. En otras palabras, querían saber si Jesús estaba armando un grupo de sedición, si estaba armando un grupo rebelde, cuál era su doctrina, su ideología, en qué posición estaba Jesús, quién era el líder. Pensaban que Jesús era uno de esos rebeldes que querían hacer disturbios.
Pero Jesús en el verso 21 dice: ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que yo he hablado. Esto haciendo una referencia a que en la ley judía se mencionaba de que un hombre no podría ser juzgado por sus propias palabras, por su propio testimonio, sino que tenía que haber testigos. Pero bueno, entonces Jesús comienza a ser interrogado. Y en eso, cuando Jesús dijo estaba siendo interrogado, alguien le dio una bofetada a Jesús. Y Jesús dice: ¿qué pasó? Si hablé mal, da testimonio del mal que yo dije. O sea, si yo dije algo malo, no tienes por qué pegarme, golpearme. Dime cuál es mi error. Y si hice algo bien, ¿por qué me pegas entonces? Jesús está haciendo una referencia de que cómo uno puede hacer las cosas cuando ocurren estas situaciones muy ásperas. Bueno, luego en el versículo 25 al 27 se habla de forma breve de la negación de Pedro hacia Jesús. Bueno, luego en el versículo 28 en adelante se habla esa conversación que tuvo Poncio Pilato con Jesús. Poncio Pilato era un procurador romano de que llegaba a Jerusalén en fechas específicas, y para esa ocasión era la fecha de la Pascua, y entonces él había estado presente, y entonces los judíos pudieron haber matado a Jesús con piedras, a pedradas, pero ellos querían hacer ver ante la muchedumbre de que su juicio era un juicio justo, entre comillas. Es por eso que primero lo llevaron ante Poncio Pilato, y Poncio Pilato dijo: yo no veo nada mal en este hombre, llévenlo a Herodes. Luego Herodes tampoco dice: no veo nada, y lo llevan de nuevo a Herodes. Cuando estaba allí, los judíos querían hacerle ver a Poncio Pilato de que él debía confiar en el juicio de los judíos, simplemente él debería dar la orden para que lo ejecuten y lo crucifiquen. Pero Poncio Pilato quiso entrevistar a Jesús. Entrevistó, le dijo: tú eres el rey de los judíos, tú eres el rey, dime, cuéntame. Pero entonces Jesús le dice: tú lo has dicho, yo soy rey. Yo para esto he nacido, para este he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Pero mi mundo pero mi reino no es de ese mundo, porque si así lo fuera, mis seguidores lucharían para yo no ser aprisionado. Y entonces Poncio Pilato dice: ¿y qué cosa es la verdad? Poncio Pilato estaba a punto de poder conocer más de la verdad, pero la presión de la sociedad, la presión de los judíos le cegaron la vista, y por lo tanto él dijo: yo me lavo las manos de esto, hagan ustedes lo que bien les parezca. Aquí vemos una lección que a veces la presión de la sociedad nos puede cegar la vista y ir por el camino de no ser fiel a Dios. Muy bien, eso fue el Reavivado por su palabra del día de hoy. Un abrazo, que Dios te bendiga, que tenga la paz del cielo. Chao.